Vamos a empezar este tema 5, que es el último tema dentro de la unidad 5, que se encarga de desarrollar la terapia farmacológica en los pacientes crónicos, en las enfermedades crónicas. Y como último tema de esta unidad, lo que queremos es transmitir las herramientas de las que disponemos para abordar al paciente. Ya hemos tratado dentro de esta unidad distintos temas, como es revisar al paciente polimedicado, los circuitos que se han establecido en el Servicio Andaluz de Salud, cuáles son los tratamientos y los documentos de consenso que se han elaborado en la Subdirección de Farmacia para el abordaje farmacológico de las enfermedades crónicas más prevalentes. Se ha tratado también la adherencia, punto fundamental. Estamos detectando muchísimos pacientes que no son adherentes a los tratamientos y sin embargo los medicamentos siguen ahí prescritos y activos. Estamos detectando también problemas de adecuación de los tratamientos y todo ello requiere además del conocimiento que se ha dado en los 4 temas previos de esta unidad 5 de que se usen adecuadamente los medios tecnológicos que tenemos en la actualidad, en concreto la historia de salud digital, Diraya, y como parte módulo de prescripción electrónica de Andalucía. Una de las funciones que tiene la Subdirección de Farmacia y Prestaciones, de la cual formo parte como jefa del Servicio de Promoción del Uso Racional del Medicamento, es precisamente este tema: garantizar que los pacientes en Andalucía tengan acceso a la medicación en igualdad de condiciones y, por tanto, promover el uso racional del medicamento. Para ello, la Subdirección de Farmacia y Prestaciones está llevando una labor tanto formativa a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con una formación anual multidisciplinar dirigido a todos los profesionales sanitarios y dirigidos a todas las actividades de uso racional del medicamento, tanto generales o más específicas de enfermedades concretas. Se han elaborado además muchísimos documentos de consenso. Se está elaborando una guía farmacoterapéutica de atención primaria al día y se están elaborando además documentos de educación a los pacientes. Toda esta información disponéis de ella en la página web del SAS, en el apartado de uso racional del medicamento, en la cual podéis consultar todos los documentos que os he citado y todas las actividades que se están liderando y organizando desde la Subdirección de Farmacia y Prestaciones y desde el Servicio de Promoción de Uso Racional del Medicamento. Empezamos por la definición de Diraya, que significa conocimiento y que es el conjunto de sistemas de información que integran toda la información del ciudadano sanitaria en una historia de salud digital única. Aunque esta parte de teleconsulta la va a explicar más detalladamente nuestra compañera Eva Martín, simplemente no quería pasarla por alto y explicarla brevemente como una manera de comunicarse los profesionales entre sí. A esta teleconsulta se accede a través de Diraya, como podéis ver en la pantalla, y permite la comunicación de textos, documentos PDF o imágenes entre profesionales de atención primaria y atención hospitalaria o entre los profesionales de atención hospitalaria entre sí. Una vez se le dan a los iconos que podéis ver en la pantalla, se accede al módulo de teleconsulta que se ve en la diapositiva siguiente. Aquí podéis ver la pantalla que se muestra cuando se accede al módulo de teleconsulta. Habrá que introducir usuario y contraseña. En este momento los farmacéuticos no tenéis acceso a este portal. ¿Cómo comunicaros con los médicos? Sabéis que lo hacéis o bien a través de portal único, de manera que rellenáis un informe de valoración farmacológica que reciben ellos en el navegador y que allí lo pueden consultar, pero si no se entran en la historia del paciente no se enteran de que ha habido un informe cumplimentado. Por tanto, se está haciendo una nueva funcionalidad que permite
que la información que se ponga en portal único, incluso un mensaje, que no tiene por qué ser el informe de valoración farmacológica completo, llegue al profesional prescriptor a través del buzón, recordando siempre que atención hospitalaria, los médicos no tienen buzón. Y por otra parte, estamos creando una funcionalidad nueva en receta electrónica que ayudará también a la información que registráis en portal único y que se vea en receta electrónica. Después la veremos más detenidamente. Mercurio es otra herramienta. En este caso, esta herramienta permite el envío rápido y seguro de documentos e imágenes entre los médicos y los pacientes, utilizando el móvil del paciente, que recibirá un SMS con un enlace de acceso a esta información. Este objetivo de esta herramienta es evitar que los pacientes se tengan que desplazar innecesariamente. El profesional gestionará sus solicitudes de envío al paciente de recepción del mismo. Por ejemplo, le pueden solicitar alguna documentación que se requiera, o a su vez le pueden mandar un parte de baja, una analítica, etc. Así como hemos dicho que se pueden enviar documentos entre paciente y médico, también se puede iniciar una videollamada con el paciente. Otro de los módulos que no quería dejar de comentaros es el módulo de listado, aunque os lo van a explicar más detalladamente en la parte de historia. Pero lo resalto porque nos puede servir para el tema de receta electrónica. Aquí podéis ver como uno de los listados que nos interesan son los listados de prescripciones activas de pacientes que tengan unas determinadas características y que necesite conocer el médico por algún motivo. ¿Qué es portal único? Portal único es un portal de acceso a Diraya creado específicamente para que los farmacéuticos del Sistema Sanitario Público de Andalucía que os dedicáis al uso racional del medicamento pudierais cumplimentar el informe de valoración farmacológica que hacéis en la revisión de pacientes polimedicados y que este informe llegara a los profesionales prescriptores. En concreto, les llega al navegador de historia de salud. Para acceder al portal único tenéis que utilizar las mismas claves que usáis de acceso a Diraya, pero para tener el acceso nos tenéis que solicitar el mismo a la subdirección de farmacia y prestaciones. Y como sabéis, siempre va ligado a una unidad funcional de hospital, porque por un problema técnico aún no se permite hacerlo en primaria, pero podéis acceder los farmacéuticos de atención primaria sin ningún problema, esta peculiaridad técnica. Cuando el farmacéutico accede a portal único, puede consultar los informes que el médico ha cumplimentado, por ejemplo, de deshabituación tabáquica, de inicio de tratamiento con opioides, de los ISGLT2 y los que haya a partir de ahora que se creen nuevos, es decir, los consulta sin tener que entrar directamente en la historia, sino desde el portal, y a su vez también puede cumplimentar los informes de valoración farmacológica de la revisión de pacientes para que el médico los vea en navegador. ¿Qué ocurre? Que, como sabéis, esta información se recibe en navegador, pero el médico, si no accede a la historia, no tiene conocimiento de que se le ha realizado un informe para un paciente. Entonces se lo tendréis que decir. Estamos desarrollando una nueva funcionalidad que permite que estos informes de valoración farmacológica, una vez los cumplimentéis, el médico reciba un aviso en el buzón, recordando siempre que en atención hospitalaria no hay buzón. Y por otra parte, también estamos desarrollando una nueva funcionalidad en Receta 21 que va a permitir al médico consultar estos informes de valoración farmacológica en Receta 21, así como también desde Receta 21 los médicos van a poder consultar los informes que han podido hacer en ese paciente, él u otros médicos, de deshabituación tabáquica, de inicio de tratamiento con opioides, etc. Entonces esas funcionalidades aún no están, estamos esperando a que se hagan. Como hay una necesidad de comunicación entre el médico y el farmacéutico y viceversa,
una de las cosas que hemos pensado es que ya que el informe de valoración farmacológica va a permitir ser cumplimentado y que al médico le llegue un aviso en el buzón, pues que este informe tengamos una versión abreviada, digámosle, de tal manera que sea una especie de mensaje de algo que le queremos transmitir al médico sin ser específicamente un informe de valoración farmacológica. Por ejemplo, he detectado un error de medicación que me gustaría que analices. Pues si yo quiero mandar ese mensaje al médico de alguna manera, podría hacerle con un modelo que vamos a hacer más sencillo de informe de valoración farmacológica y que el médico recibiría un aviso en el buzón. Con lo cual vamos a garantizar de alguna manera una mejora de la comunicación que tenéis actualmente con los médicos. Entonces, ¿qué podéis hacer los farmacéuticos en este portal? Como hemos dicho, cumplimentar un informe de valoración farmacológica. Una vez cumplimentado y guardado y con vuestra firma llega al navegador y allí lo puede consultar el prescriptor. ¿Qué ocurre? Que el prescriptor no recibe ningún aviso de que ha habido una cumplimentación de este informe, con lo cual o se lo comunicáis por teléfono o por correo electrónico, o que conozcáis que estamos haciendo una funcionalidad de que en estos casos se va a recibir un aviso en el buzón del profesional, teniendo en cuenta que los médicos de atención hospitalaria no tienen buzón. Por otra parte, también podéis, a través de Portal Único, sin tener que entrar en Diraya, consultar los informes de valoración que cumplimenten los médicos, como pueden ser el de deshabituación tabáquica, el de inicio de tratamiento con opioides, el de tratamiento con fármacos ISGLT2 y los ya a partir de ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotros podéis mandar, por tanto, la información a Diraya y ellos la pueden consultar allí. Para evitar este trasiego de información y que a veces es dificultoso, también se está creando una nueva funcionalidad en Receta 21 que os puedo explicar más detalladamente, para que toda esta información se vea directamente en receta electrónica. Esta aplicación móvil, App Mi Prescripción, permite acceder al paciente con certificado electrónico o con clave, y en esta aplicación aparecen los tratamientos activos del paciente, su posología, incluso puedes acceder a las fichas técnicas de los medicamentos, escaneando incluso el código de barras del medicamento. Puede incluso meter el paciente los medicamentos que no se le hayan prescrito por receta electrónica, que sean un soporte papel, o bien medicamentos que le hayan prescrito en la atención privada. Los puede incluir en la app. Incluso se puede poner un calendario de tomas con avisos. Lo que pasa es que ha sido una aplicación que se ha difundido muy poco y no es muy conocida. Como sabéis, también disponemos de la aplicación ClickSalud, que entre todas las funciones que tiene una parte de acceso a la medicación del paciente. Para acceder a ClickSalud, como sabéis, puede ser por DNI electrónico, clave médica o certificado digital. La parte de medicación, el paciente puede consultar el tratamiento activo de los fármacos o productos sanitarios que tiene prescrito. También puede consultar la posología de los mismos, las instrucciones al paciente que haya cumplimentado el prescriptor. Incluso puede ver cuándo le toca retirar la próxima medicación, dato muy importante que a veces necesitan conocer los pacientes. Y también permite imprimir el tratamiento, una copia del mismo, que como sabéis muchas veces los médicos no se lo están facilitando y es algo muy importante para el paciente. Podéis ver aquí también que se muestra la fecha de inicio y de fin de tratamiento de cada una de las prescripciones y, como he explicado antes, pues el margen de dispensación del siguiente envase. Esta es la hoja informativa de prescripciones que se puede imprimir desde ClickSalud, que comprende todas las prescripciones activas del paciente con su posología, instrucciones al paciente, y en la cual también aparecen los números de prescripción.
Si el paciente no dispusiese de esta hoja, porque el médico en su momento no se haya facilitado, la puede imprimir desde aquí. E incluso al tener el número de prescripción les puede servir por si algún día necesitan hacer uso en la oficina de farmacia de los call centers. Desde CliniSalud pues también podemos ver el histórico por el que ha pasado una prescripción, desde que se le prescribe al paciente, las distintas dispensaciones con su fecha, si se les renueva y la fecha en la que puede retirar el próximo envase en la oficina de farmacia y hasta cuándo, que indica el fin de tratamiento de la prescripción. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se muestra al prescriptor los avisos al profesional en el momento que accede al módulo de prescripciones y a un paciente concreto. Estamos incluyendo aquí, por ejemplo, la información de los cursos de formación que tenemos con contrato programa con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Estamos incluyendo si hay alguna alerta importante o algún desabastecimiento, situaciones como cuando empezamos la deshabituación tabáquica, versiones nuevas de receta 21, lo que incluyen, etcétera. Entonces, ya lo hemos explicado antes, si se quieren volver a consultar, siempre se puede volver a consultar si no se han marcado en el icono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla del módulo de prescripción. Lo primero que ve el médico cuando entra al módulo de prescripción electrónica es el histórico de prescripciones. Por defecto salen las activas, pero podemos con el filtro buscar las pasivas de menos de 2 meses, las de menos de 1 año o todas. Y bien las que están asociadas a un proceso asistencial o todas las prescripciones. En la parte superior aparece el nombre del paciente, su NUSA, su tipo de aportación, la edad del paciente, el peso en el caso de los niños y además puede ver las alergias y contraindicaciones si las tiene cumplimentadas. En este momento las alergias se pueden cumplimentar por el principio activo, por la marca comercial o en texto libre. Lo aconsejable es que se hagan por principio activo, porque si el paciente es alérgico a un principio activo concreto, pues saldrá el aviso siempre que prescriba ese principio activo o una marca comercial contenga, pero si lo registramos por marca, solo saltará el aviso cuando prescriba esa marca concreta. Si se registra en texto libre, no va a saltar en ningún momento el aviso al prescriptor cuando esté realizando una prescripción de ese medicamento. No podemos actualmente poner, por ejemplo, que tiene el paciente alergia a las penicilinas, porque es un conjunto de fármacos y no uno solo, pero en una versión, esperemos que no muy tardía, esto se podrá hacer. El histórico de fármacos permite actualmente que si una prescripción se ha realizado por marca comercial, situándonos sobre la misma, nos mostrará la composición de esa marca comercial de sus principios activos. Esto no lo teníamos en versiones anteriores. Y a su vez, si le damos al símbolo más que aparece a la izquierda de la prescripción, se despliega el detalle de la misma, pudiendo ver toda la información relacionada con la prescripción que estamos detallando. En el histórico de fármacos, a la derecha de cada prescripción aparece un símbolo, una especie de cabecita, que representa el facultativo que ha realizado la prescripción. Si aparece en gris, me está diciendo que el facultativo que ha realizado la prescripción es el mismo que se ha logado, es decir, si soy yo la que me he logado, aparece en color gris y la prescripción la realicé yo misma. Los que aparecen en amarillo son las que ha hecho algún médico de atención hospitalaria y si es de color verde, algún médico de atención primaria. El rojo es para la realizada en urgencia. Si el icono por dentro no tiene color, eso significa que le ha realizado un enfermero y los colores serán los mismos. Gris si es el mismo enfermero que se ha logado, amarillo si es un enfermero de atención hospitalaria y verde si es un enfermero de atención primaria. Rojo si fuera el caso de urgencia. Si le damos a la cabecita se ve un detalle del médico y el centro al que pertenece, su nombre y el centro. Aquí podéis ver un ejemplo
veis como la primera prescripción y la última, la quetiapina y el lorazepam, han sido prescritas por un médico de atención hospitalaria. Esto permite en todo momento una trazabilidad de toda la información que hay en receta electrónica. Cuando el médico realiza o la enfermera realiza una prescripción, si el tratamiento es crónico, puede indicarlo, como veis a la derecha de la pantalla hay un símbolo que se pone CR, que indica que el tratamiento es crónico y que se puede cumplimentar en cualquier momento. Con lo cual después podremos filtrar los tratamientos crónicos para facilitar la labor del médico o enfermero en atención al paciente o cuando le tiene que renovar sus tratamientos. Otro tema muy importante en receta electrónica es el estado en el que está una prescripción. Son prescripciones, se pueden dispensar las que están activas. Desde el momento que la prescripción está pasiva ya no se puede dispensar. Hay diversas causas de anulación de una prescripción que hace que no se puedan dispensar. Dentro de las activas, solo aquellas que están dispensables, es decir, que están en el margen en el que el paciente puede retirar un envase, serán las dispensables, que son las que actualmente se muestran en una oficina de farmacia de otra comunidad autónoma. En nuestra comunidad autónoma, el farmacéutico no solo puede ver las prescripciones activas y dispensables, sino también las activas no dispensables y las pasivas con toda su información. En futuras versiones, la interoperabilidad de receta electrónica, como ya explicará Luz, la compañera del Ministerio, se podrán consultar las prescripciones pasivas por parte de los farmacéuticos en otras comunidades autónomas. Como aquí podéis ver, hay distintas causas por las que una prescripción puede estar pasiva, es decir, desde ese momento no se puede dispensar porque la haya anulado el médico o el enfermero. Eso se llama anulación por orden médica o de enfermería y se representa por las siglas AOM o AOE en la oficina de farmacia. Otra de las causas es cancelado crédito por fin de tratamiento médico. La prescripción fue prescrita en una determinada fecha y en el momento que se alcanza la fecha en la que termina la duración del tratamiento, la prescripción se anula por sí sola y la causa es la que aquí se describe, que se representa en la oficina de farmacia por las siglas CCTM. Otra de las causas de anulación es por visado caducado. Son prescripciones con requerimiento de visado que han pasado 30 días y no se han visado. Desde ese momento pasan a ser pasivas. Igual le ocurre cuando se han visado, han sido de requerimiento de visado, y ya ha llegado el plazo de 30 días desde que se denegó o se dejó pendiente de datos por la unidad de visado y entonces también se caduca la prescripción y pasa a pasivo. Dentro de lo que son las prescripciones anuladas cautelarmente por parte de la oficina de farmacia, se pueden dar dos casos. Hay 7 días para que se haga algo al respecto. Desde que un farmacéutico de una oficina de farmacia anula cautelarmente una prescripción, esta prescripción no se puede dispensar en ninguna oficina de farmacia. Y si en esos 7 días el médico no la confirma, ni la rechaza, ni hace nada, se pasa ella sola a pasivo. Si el médico o enfermero hicieran algo sobre la misma, si la confirman, la prescripción ya se anularía cautelarmente de una manera definitiva, no se podría dispensar, o si la rechaza, volvería a estar dispensable en la oficina de farmacia. Otra de las causas de anulación, que veréis un ejemplo en los casos prácticos, es una anulación por renovación de cambio de dosis. ¿Por qué se ocurre esto? Porque en el momento que renovamos una prescripción y le cambiamos la dosis, por ejemplo, renovamos una prescripción de omeprazol de 20 miligramos y lo pasamos a omeprazol de 40 miligramos, lo que hace la aplicación es que anula la prescripción previa por cambio de dosis y se queda vigente la última prescripción con la dosis nueva. Y otro caso último es anulación por cambio de medicamentos de prescripción de primera lesión. En este caso, el prescriptor está seleccionando un medicamento de primera lesión y la prescripción previa queda anulada por esta causa, porque la prescripción previa no era un medicamento de primera lesión.
El prescriptor puede consultar en cualquier momento el estado de las dispensaciones de un paciente para saber si las está retirando o no, lo cual nos puede dar una idea de la adherencia al tratamiento, aunque evidentemente nunca sabremos si se lo está tomando o no, pero nos puede dar una idea de si lo retira o no lo retira. Hay pacientes que ni siquiera están retirando la medicación, lo estamos observando con los datos analizados. Entonces, si le da a la consulta de dispensación el botón que se muestra en la parte superior de la pantalla del histórico de fármacos, se verá las dispensaciones de todos los fármacos que se estén mostrando en el histórico, bien sean los activos, pasivos y dependiendo del filtro que pongamos. Si solamente le damos dentro de una prescripción concreta al detalle de la prescripción y ahí le diésemos a consulta de dispensación, pues solo veríamos las dispensaciones de esa prescripción concreta. Desde esta ventana de consulta de dispensación, el médico ve algo muy importante, por si un paciente viene y se queja, que se ve si el medicamento está dispensable en la farmacia, si está fuera de margen, si está anulado por cualquier causa, hasta cuándo lo puede retirar, información que muchas veces demandan nuestros pacientes. Esta misma información que ve el prescriptor en el módulo de prescripción electrónica, también la ve el farmacéutico comunitario en el módulo de dispensación, en el cual puede ver las prescripciones del paciente, puede filtrarlas, pero si no filtra aparecen por defecto todas, las dispensables, las no dispensables temporalmente porque estén fuera de margen o pendientes de visado, o las no dispensables porque ya se hayan anulado por cualquier tipo de anulación. Eso desde la pestaña de prescripciones. El farmacéutico comunitario también tiene en su módulo de receta electrónica una ventana de dispensaciones donde aparecen las prescripciones dispensables en ese momento con sus precios, su tipo de aportación del paciente y que son las que podría dispensar al paciente si va a la oficina. Pasamos ya a la renovación. Hemos aprendido a prescribir y ahora a renovar. Renovar significa continuar el tratamiento activo del paciente. Y se realizan los botones R o RD en el caso que sea renovación por cambio de dosis. Si al renovar queremos cambiar la posología, es suficiente con darle a la R de renovar. Aquellos productos o medicamentos que no tengan otra dosis, el botón renovar por cambio de dosis aparecerá en color gris porque no se puede hacer. Al renovar también podemos cambiar las observaciones, las instrucciones al paciente y las advertencias al farmacéutico. Y el campo aporta, que ya como dijimos antes, es para incorporar varios tipos de aportación. Cuando renovamos, ¿qué hacemos? Estamos ampliando el crédito del paciente porque estamos poniendo más duración de tratamiento y para más días de tratamiento necesito más envases. Pero receta 21, como yo digo, es matemática. Es decir, si yo renuevo 2 días después de que le prescribí y ya el paciente se llevó un envase, suponemos que el envase le duraba un mes, aunque yo le renueve a los 2 días de la prescripción, no le estoy aumentando más envases de los necesarios, porque el sistema sabe que el paciente tiene un envase para los primeros 28 días. Si lo ha retirado, aunque le renueve, no puedo retirar otro. Es decir, que receta 21, en el momento que a un paciente se le perdiese una simple cápsula o comprimido, no se lo va a dar de más. Entonces, en caso de pacientes que pierdan, por ejemplo, un envase, necesitará que el médico le haga una receta en papel, porque si no, no podrá, le faltará medicación. Se suele ocurrir. Cuando se trata de renovación de medicamentos o productos sanitarios que requieren ser visados previamente a la dispensación, el sistema le muestra al médico la posibilidad de que el informe de visado previo siga vigente o, porque hayan cambiado las condiciones, no lo siga. Entonces, en ese caso de que el informe no siguiera vigente, se va a requerir un nuevo visado. Si por el contrario el médico o enfermero dijese que el visado continúa vigente, el informe no va a pasar de nuevo a la prescripción por la unidad de visado y se mantendrá indefinidamente en el tiempo dispensable mientras que sea renovada sucesivamente y se siga manteniendo vigente el informe
de visado realizado por el prescriptor. Pasamos ya a la anulación de una prescripción. La anulación se realiza, como veis, en la línea de la prescripción en la letra A, que significa anular. Si lo que quiero realmente es eliminar la prescripción de la historia del fármaco del paciente, porque ha habido un error, lo puedo realizar dándole al botón eliminar, y las condiciones para hacerlo las podéis ver en la diapositiva. Otra de las causas de anulación que dijimos es que llegue el fin de tratamiento. En el momento que llegue el fin de tratamiento, la prescripción pasa a pasivo solo, no hace falta que el médico haga ninguna actuación. Receta electrónica permite una comunicación que va a mejorar a no muy largo plazo entre el médico y el farmacéutico comunitario, de tal manera que si el médico le quiere comunicar algo al farmacéutico comunitario, lo hace dentro de la prescripción cumplimentando advertencias al farmacéutico. Esto se hace en las siglas ADV que aparece bajo la prescripción que se está realizando. A su vez, el farmacéutico, si detecta algún problema en la medicación prescrita o en el producto sanitario prescrito, la puede bloquear cautelarmente y esa información le llega al buzón del profesional. Como sabéis, estamos empezando a permitir que los farmacéuticos del SAS, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, tengáis acceso a este tipo de anulación cautelar para que podáis anular una prescripción en la cual detectéis algún problema. Yo siempre aconsejo que antes de anular una prescripción cautelarmente tengáis mucho cuidado de aseguraros que se trata de un error manifiesto, un problema grave, porque podéis dejar al paciente sin medicación durante el tiempo desde que se realiza la anulación cautelar hasta que el médico la ve en el buzón y hace algo al respecto. Luego, sería aconsejable que consultaseis la consulta de dispensaciones para ver, o dentro de del módulo de dispensación también lo podéis ver, podríais ver si el paciente ha retirado algún envase no hace mucho tiempo y aseguraros que en esos 7 días el paciente no se va a quedar sin medicación. También hay que tener en cuenta que como el buzón no funciona en atención hospitalaria, si estáis anulando cautelarmente alguna prescripción que haya realizado un médico de atención hospitalaria, a este no le va a llegar. Le va a llegar a la clave médica del paciente. Hay que tener mucho cuidado con esto. No anular la prescripción porque tenéis el problema de que el farmacéutico comunitario tiene el paciente delante suya, pero vosotros no lo tenéis. Aquí podéis ver un ejemplo de advertencia al farmacéutico realizada por el médico al prescribir. Si veis las siglas ADV, que significa la cumplimentación de la advertencia, están en azul, significa que lo puedo hacer, al igual que en este momento podría ser una observación o unas instrucciones al paciente. Se rellena un texto libre y desde el momento que lo acepto, este mensaje llega a la oficina de farmacia en el momento que el farmacéutico vaya a dispensarle a este paciente. A su vez, desde que el médico lo hace, en el módulo de prescripción queda guardado y aparece ya las siglas ADV en fondo amarillo, significa que se han cumplimentado con algún mensaje. Si nos situamos sobre la misma, podemos ver el POSIT con la información que incluyó el médico en la advertencia al farmacéutico. Como os he indicado antes, hay que tener mucho cuidado al hacer una anulación cautelar por nuestra parte, porque como digo, el paciente no lo tenemos delante como sí lo tiene el farmacéutico comunitario, que de todas maneras ha hecho muy poco uso de esta herramienta. El Real Decreto de Receta Médica dice claramente cuándo se permite que se bloquee una dispensación cautelarmente, porque como siempre sabemos, la última decisión la toma el prescriptor, rechazando o confirmando la anulación cautelar. Ahí podéis ver los casos en los que se puede realizar según el Real Decreto. En esta pantalla es una parte del módulo de dispensación, que es el que utilizan las oficinas de farmacia de Andalucía para dispensar las prescripciones realizadas por receta electrónica. Y esta parte del módulo de dispensación contiene una funcionalidad que es la anulación cautelar.
Esta anulación cautelar en este momento la pueden realizar tanto los farmacéuticos comunitarios como los farmacéuticos del Servicio Andaluz de Salud. Se está utilizando y cada vez se utiliza con mayor número de anulaciones para parar cautelarmente la dispensación de una prescripción que consideramos que tiene un problema, bien sea porque no sea adecuada, el paciente no tenga adherencia, hayamos detectado una interacción grave, hayamos detectado un error de posología, una posible redundancia terapéutica, etc. Con esta acción, los farmacéuticos, tanto comunitarios como los del Servicio Andaluz de Salud, pretendemos ayudar a los profesionales prescriptores, médicos y enfermeros en la medicalización de los pacientes para evitar, lo que digo, errores, etc. Cuando un farmacéutico anula cautelarmente una prescripción, desde ese momento no se puede dispensar en ninguna farmacia de Andalucía ni de España hasta que el médico que recibe el aviso de que la prescripción ha sido anulada cautelarmente a través del buzón del profesional realiza alguna actuación. El médico o el enfermero, en su caso, tiene 7 días para aceptar dicha anulación o rechazarla porque no está de acuerdo con lo que dice el farmacéutico. Si en 7 días el profesional prescriptor no hiciese nada, la prescripción automáticamente pasa a pasivo. Os informo que estamos realizando muchísimas anulaciones cautelares en este momento. Por lo tanto, necesitamos la colaboración de vosotros como prescriptores, los que seáis médicos y enfermeros, para que veáis el buzón, veáis la anulación cautelar en el módulo de prescripción y toméis una decisión al respecto. Repito que el objetivo de la misma es ayudar al profesional para problemas detectados que no los haya tenido en cuenta, no se haya dado cuenta o los desconozca, porque por ejemplo sea que el paciente no se toma la medicación y se lo haya dicho a su farmacéutico, o un error de pasología que ha pasado advertido, etc. Pretendemos ayudar a que el uso racional del medicamento sea más fácil y que entre todos nos ayudemos. En esta otra pantalla del módulo de dispensación, lo que hace el farmacéutico comunitario o el farmacéutico del Servicio Andaluz de Salud es cumplimentar obligatoriamente la causa por la que anula la prescripción cautelarmente. Esta causa obligatoria que tiene que cumplimentar es un texto libre. Hemos aconsejado a todos los farmacéuticos comunitarios y a los del SAS que pongan delante de la causa el medicamento al que nos referimos para que le sea más fácil al médico identificarlo, porque este mensaje de anulación cautelar llega al buzón del profesional de atención primaria, tanto al prescriptor como a la clave médica del paciente, pero no llega a atención hospitalaria. Lo que ocurre que además de verse en el buzón, se puede ver directamente cuando acceda al módulo de prescripción a ese paciente concreto. En el detalle de esa prescripción aparece la anulación cautelar, quién la ha realizado y el motivo. Y desde esa misma prescripción, en el módulo de prisión electrónica, puedo confirmar o rechazar la misma. De todas maneras, aunque nos equivoquemos, podemos quitar la anulación cautelar dentro del apartado de modificación del módulo de dispensación. Pero si le llega al buzón del profesional, ¿qué se ha hecho? Aunque en el módulo de prescripción ya habrá desaparecido la misma, en el sentido de que mostrará que la hemos hecho y que la hemos quitado. A mí me parece esto un peligro entre comillas, porque si utilizamos la herramienta para comunicar al médico algún mensaje respecto a alguna prescripción, haciendo una anulación cautelar, y después la quitamos, si se trataba por ejemplo de un error de posología que hemos detectado, que nos parece grave, que anulamos cautelarmente la prescripción, pero que no nos hemos atrevido a anular cautelarmente porque nos ha producido un poquito de respeto. ¿Qué hacemos? Decimos, pues la quito la anulación, pero sí que se refleja en el módulo de prescripción que la he puesto y la he quitado. No sé hasta qué punto legalmente nos podemos ver implicados si hemos detectado un error y los hemos dejado pasar porque hemos quitado la anulación. Hay que tener mucho cuidado, es lo único que quiero insistir cuando uséis esta herramienta.
porque, repito, no tenemos al paciente delante, a no ser que se le llame al paciente y se le informe. Aquí podéis ver un ejemplo de lo que le llega al prescriptor en el buzón de atención primaria, que es una anulación cautelar y la causa de anulación. Podéis ver que primero se ha puesto el nombre del medicamento para facilitarle al médico y después el motivo de la anulación cautelar. Cuando el médico desde el mismo buzón accede al paciente que tiene una anulación cautelar y le da al detalle de la prescripción desplegando el símbolo más, pues en ese caso vería que la sulpirida tiene una anulación cautelar. Y si nos posicionamos sobre la misma, veremos el detalle de la anulación cautelar de lo que escribió el farmacéutico. Aquí podéis ver el detalle cuando el médico pulsa sobre la anulación cautelar, ve el mensaje que puso el farmacéutico y tiene la posibilidad de confirmarla o rechazarla. Si la confirma es que está de acuerdo y se quedará anulada, ya no se podrá dispensar, será una anulación definitiva, no cautelar, pero si la rechaza, la prescripción volverá a estar activa. Desde el icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, que es la guía farmacoterapéutica de referencia, podréis consultar esta guía que se está en continua actualización porque se están incorporando capítulos progresivamente y podéis consultarlo, y también lo podéis consultar esta información en la página web del Servicio Andaluz de Salud, como he citado antes, en el apartado de uso racional del medicamento. Otra de las ayudas a la prescripción que tiene receta electrónica es la detección de redundancias y duplicidades. ¿Qué entendemos por redundancia terapéutica? La existencia en el paciente, o posible existencia porque le vayamos a prescribir, de prescripciones no beneficiosas de dos o más medicamentos porque tengan el mismo principio activo, solo o en combinación, o bien dos medicamentos con la misma acción farmacológica. De tal manera que si el paciente se le va a prescribir algún medicamento que redunde terapéuticamente con otro que tenga activo en su historial farmacoterapéutico, el sistema va a avisar. Hablo de prescribir e igualmente de renovar, y por otra parte hará lo mismo el sistema cuando se prescriba y nos lo mostrará en el histórico de fármacos, las prescripciones que redundan entre sí. Esto se puede ver por las siglas RT que podéis ver a la derecha de la prescripción, y que cuando hay una redundancia terapéutica aparece marcado en color naranja y con un tooltip que indica el motivo de la redundancia terapéutica. En otras pantallas podemos ver los iconos de seguridad de las prescripciones, en los cuales tenemos pues distintas informaciones.
Como podéis ver, pues medicamentos que prolongan el intervalo QT, medicamentos que tienen peligro para los pacientes que conduzcan o manejen maquinaria peligrosa, etcétera. Este otro icono de seguridad es un enlace a la Agencia Española del Medicamento, a las notas de seguridad que emite, notas muy importantes como puede darse el caso de este medicamento que no se puede prescribir con riesgo de muerte a pacientes en tratamiento con medicamentos, con determinados medicamentos que podéis ver en la pantalla. Hay además también un icono en el módulo de prescripción, que es el que podéis ver ahí, en el cual desde el mismo podéis imprimir una hoja de revisión del tratamiento en el cual se indica muy claramente al paciente todos los cambios que hayan sufrido su tratamiento activo para que lo tenga y sea más fácil para él saber cómo tomarse sus medicamentos. Insisto que es muy importante que le demos a los pacientes, sobre todo a aquellos pacientes crónicos, pluripatológicos, pacientes de mayor edad, este documento para que tengan por escrito cómo tomarse cada uno de los medicamentos activos que tiene en ese momento el paciente. Por último, vamos a ir viendo las nuevas versiones de Receta 21, que es lo que van a incluir siempre en ayuda de la mejora del uso racional del medicamento, y que vamos a ir viendo a continuación en las siguientes pantallas.